Aquí tienes, mamá. Me han quitado el sonido. Estimados participantes y estimado doctor Alonso Bedoya de Negro, antes de dar inicio con la sesión, permítame dar con la inicio respectiva. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado doctor Alonso Bedoya de Negro y apreciada comunidad. Bienvenidos a la tercera sesión del segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional. Evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, CAR Amazonas. Mi nombre es Smith Ramos y en esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderador. Este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda y actualizada de los principios y prácticas del arbitraje comercial, promover el arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, buscamos proporcionar una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre expertos y profesionales en el campo del arbitraje comercial. En esta tarde, tengo el agrado de presentar la apertura de la tercera sesión, la cual contará con la participación del doctor Alonso Bedoya de Negro, con la temática titulada El convenio arbitral en profundidad, aspectos legales y procedimientos, a quien le damos una cordial bienvenida.
El doctor Alonso Bedoya es abogado en LM en Comparative e International Dispute Resolution de la Universidad Queen Mary de Londres. Su enfoque se centra en el arbitraje de inversiones, arbitraje comercial, arbitraje de disputas en construcción y arbitrajes de construcción, así como en arbitrajes bajo el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones con el Estado. Tiene más de 12 años de experiencia trabajando en el Perú. Se ha especializado en derecho societario corporativo, derecho inmobiliario y de construcción, derecho contractual y arbitraje nacional e internacional. Además, tiene el honor de actuar como árbitro en diversas instituciones arbitrales, como la Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Resolución de Disputas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras más. Asimismo, cuenta con experiencia en arbitrajes internacionales ante la ICC, LCIA, SCC y CIAD. También disfruta compartir momentos de conocimiento como docente de la Cátedra de Arbitraje y Derecho de Obligaciones en la Universidad San Martín de Porres. Bueno, previo al inicio de esta sesión, recordarles que finalizada la ponencia, se procederá a una ronda de preguntas. En ese sentido, le pedimos a los asistentes formular sus preguntas mediante el chat o en su defecto activando el micrófono. Dicho esto, damos inicio a la tercera sesión de nuestro programa de arbitraje comercial nacional e internacional. Le damos pase al doctor Alonso Bedoya de Negri para el inicio de su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Smith, por tus gentiles palabras y por tu introducción a este tema. Le agradezco mucho al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Amazonas, del cual soy miembro, por nuevamente invitarme, ¿no?, a participar en estos eventos académicos. Un especial saludo y agradecimiento a los doctores Milagros Rubio, José Vélez, Cristian Herrera y a ti, Smith Ramos. Les agradezco mucho por la invitación. En esta oportunidad vamos al amparo que nos encontramos en el segundo programa de arbitraje comercial internacional. A mí me compete hablarles sobre el convenio arbitral más en profundidad y espero que esta sesión les sea de alguna utilidad y como ya lo comentó Smith, cualquier pregunta la pueden poner en el chat y al final, si están mis posibilidades, encantado de poder resolverlas. Antes de comenzar a hablar del convenio arbitral, un poco les quiero hablar del arbitraje general, ¿no? ¿Por qué arbitraje? Imagino que hasta este punto ya habrán tenido algún acercamiento al arbitraje en algún módulo o en curso y habrán visto sus características y las ventajas que tiene sobre el procedimiento ordinario judicial en lo que amerita la resolución de conflictos. No pretendo detenerme, ¿no?, y hablar de por qué el arbitraje sí sobre otros mecanismos de resolución de disputas, pero creo que como introducción al convenio arbitral es necesario saber alguna de las bondades del arbitraje, que es brindarnos una alternativa a los tribunales nacionales, es decir, al Poder Judicial, de los cuales muchas veces se tiene mucha suspicacia, sospecha, ¿no?, desconfianza de los jueces y de los tribunales nacionales. Las características principales del arbitraje es la flexibilidad. A diferencia de los procedimientos judiciales que son rígidos, en el arbitraje no tenemos esta limitación. Cada procedimiento será específico para cada proceso en particular. Por ejemplo, el número de árbitros, si son uno o son tres, si es un arbitraje ad hoc, si es un arbitraje institucional, cómo se va a hacer el tema probatorio, si es que solo habrán documentos como medios probatorios o si harán audiencias, qué sé yo. Las partes en mérito de la autonomía y la voluntad pueden determinar y entallar el arbitraje a sus particularidades. También tenemos que el arbitraje es neutral. Principalmente en arbitrajes internacionales, las partes prefieren que los árbitros no pertenezcan a determinada país o jurisdicción. Muchas veces cuando las partes pertenecen a ese determinado país, eh, es neutral en ese aspecto, es un tribunal equilibrado,
suelen ser tres especialistas en las materias, ¿no? Si estamos en un arbitraje de infraestructura o construcción, se entiende que el árbitro o parte del árbitro o el tribunal arbitral son especialistas en esa misma materia. Eh, es confidencial, salvo cuando hablamos de contrataciones con el Estado. La regla general en el arbitraje es que es confidencial y privado. Es rápido, es mucho más expeditivo que el Poder Judicial, pero también no puedo negar que puede resultar ser más oneroso que el propio Poder Judicial. Entonces, eso es un poco las ventajas de por qué el arbitraje está ahora de moda. Domésticamente, acabo de mencionar que es una vía más expeditiva, digamos, hay una efectividad a la hora de ejecutar un laudo arbitral en cuanto a tiempo versus irte a segunda o hasta una tercera instancia, que es la casación en un proceso judicial. Si hablamos de en el arbitraje internacional, tenemos que el auge del arbitraje se ha dado por el crecimiento del comercio exterior, la propia globalización, ¿no? Hay muchas transacciones internacionales utilizando legislaciones internacionales como los principios de derecho mercantil, la Convención Internacional de Adquisición de Bienes, los principios UNIDROIT y muchos otros principios mercantiles internacionales, y muchas veces las partes prefieren elegir o regirse en un arbitraje internacional en donde haya mayor conocimiento sobre estas legislaciones en particular. Eh, y bueno, obviamente en mérito al amparo de la Convención de Nueva York, los laudos son ejecutables. Ustedes ya deben saber, si es que no lo han visto todavía, la Convención de Nueva York es el principal tratado del arbitraje internacional que permite a las partes poder ejecutar el laudo arbitral dictado en cualquier país, en otro país, siempre y cuando esos países sean suscriptores de la Convención de Nueva York. El proceso no es muy complicado. Se evita tener que hacer una especie de exequatur, y ese hito es el que finalmente ha hecho que las partes opten por el arbitraje internacional más que por las cortes nacionales de sus respectivos países. Ahora, eh, tenemos que entender la importancia de la autonomía, de la voluntad y autonomía de las partes para poder entender bien el convenio arbitral. Sin libertad o la autonomía de las partes, no habría arbitraje. Este nace por la voluntad de las partes y que las mismas partes determinan regirse ante un tribunal arbitral y no ante el Poder Judicial. Y esta autonomía empieza con la propia redacción del acuerdo arbitral, redacción que puede hacerse tanto al redactar el contrato principal, es decir, la cláusula puede estar contenida, la cláusula arbitral contenida en el contrato principal, o puede estar contenida en otro documento que haga referencia a ese contrato en particular. Y si quisiéramos definir el arbitraje, yo creo que una definición completa del arbitraje es un sistema, que me voy a permitir, justo estaba trabajando en una definición, leer, es un sistema alternativo y excluyente al Poder Judicial, a través de las cuales las partes, mediante un convenio arbitral, someten la resolución de sus controversias a terceros independientes e imparciales, denominados árbitros, quienes decidirán y resolverán tales controversias a través de un laudo que es definitivo e inapelable, y que solo podrá ser anulado en la vía ordinaria por las causales taxativamente señaladas en la ley, sin pronunciarse bajo ninguna circunstancia sobre el fondo del asunto. Y ya entonces entrando un poco más de llenos al convenio arbitral, que es lo que nos interesa para la sesión de ahora, eh, ¿cuál es la importancia del convenio arbitral? Si tuviera que decir tres características principales del convenio arbitral, es que, primero, el convenio arbitral evidencia el consentimiento de las partes para someter sus disputas a un tribunal arbitral, a un arbitraje. Segundo,
establece la jurisdicción de un tribunal y excluye la jurisdicción de los tribunales nacionales, es decir, el Poder Judicial. Y tercero, también puede establecer determinados procedimientos para el arbitraje, como dije, el número de árbitros, el idioma, dónde se van a llevar a cabo las audiencias, si es ad hoc, institucional, etc. Y veamos algunas de las leyes más importantes en el arbitraje que nos dicen respecto de el convenio arbitral, siendo la principal la ley modelo de la CENUTMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas en Derecho Mercantil, ley sobre la cual nosotros nos basamos mucho para hacer nuestra ley actual de arbitraje. En esa ley, el artículo 7, numeral 1, nos dice que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo de las partes para someter a arbitraje todas o ciertas disputas que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas con respecto a una relación legal definida, ya sea contractual o no. Y un acuerdo de arbitraje puede constar en forma de una cláusula de arbitraje, en un contrato o en forma de un acuerdo por separado. Incluso si nos vamos al otro lado del mundo, a Inglaterra, la ley inglesa de arbitraje te dice que el acuerdo de arbitraje significa un acuerdo para someter a arbitraje disputas presentes o futuras, ya sean contractuales o no. Acá, aterrizando al Perú, nuestra ley de arbitraje regula en el artículo 13 todo lo relativo al convenio arbitral. Es un artículo muy largo, solo voy a leer unas partes que me parecen pertinentes para poder seguir entendiendo el convenio arbitral. Y el artículo 13 nos dice que el convenio arbitral es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o de otra naturaleza. El convenio arbitral deberá constar por escrito y podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. Eh, Se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. Cuarto, se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa una comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. Y ahí te refieren a qué se entiende por comunicación electrónica, que puede ser cualquier correo electrónico, fax, telelex, hoy por hoy WhatsApp, digamos, cualquier medio que permita a las partes o al árbitro dejar constancia de que las partes manifestaron el asentimiento para irse a la jurisdicción arbitral. Entonces, si me preguntan en buen cristiano, ¿qué es el convenio arbitral? Es la cláusula del contrato, o ya sea en el contrato o una cláusula por separado, puede estar en otro documento, mediante la cual las partes han decidido someterse a arbitraje y han decidido excluir al Poder Judicial como jurisdicción ordinaria para resolver las disputas de ese contrato en particular. Para que el convenio arbitral sea válido, se tienen que cumplir dos requisitos que lo hemos visto al leer el artículo sin quizá darnos cuenta. Una validez sustantiva y una validez formal. La validez sustantiva básicamente es que quien firma el convenio de contrato, el convenio arbitral, tiene que tener capacidad. Es decir, si estamos ante una persona, tiene que ser mayor de 18. Si no, estaríamos ante un acto nulo. O si es una persona jurídica, obviamente tendría que ser el representante legal de esa misma. Y la validez formal es que debe constar por escrito. Y acá, digamos, ha habido bastante desarrollo en los últimos años. Constar por escrito ha ido evolucionando desde 1959, cuando se desarrolló la Convención de Nueva York, y que cuando decían que debe constar por escrito, efectivamente tenía que estar por escrita la cláusula y firmada por las partes. Hoy por hoy, basta que las partes por un WhatsApp decidan, sí, estoy de acuerdo con irnos a arbitraje a la otra parte, para que eso ya se considere como una forma de estar por escrito. Entonces, la misma ley
de Arbitraje nos dice que se entenderá por escrito cuando se cursa una comunicación electrónica y la información en ella consignada sea accesible para su ulterior consulta. Entonces, básicamente, esos son los dos requisitos para que tenga validez un convenio arbitral, el sustantivo y el formal. El convenio arbitral es tan importante porque sin convenio arbitral no hay arbitraje, que la doctrina ha tenido que crear determinadas ficciones jurídicas para proteger al convenio arbitral y de cierta manera lograr que el arbitraje sea inevitable, es decir, que el arbitraje se lleve a cabo sí o sí. Y acá estamos ante dos principios internacionales del arbitraje, que como es el principio de competence y el principio de separabilidad de la cláusula arbitral. Son dos principios de doctrina de aplicación mundial que están destinados a proteger a la cláusula arbitral de leguleyadas o de, digamos, artilugios de alguna de las partes que no quiere que el arbitraje se lleve a cabo o de alguna intromisión del Poder Judicial. Primero tenemos el principio de competence. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Este principio nos dice básicamente que es el propio tribunal arbitral, el propio árbitro, en caso sea árbitro único, quien tiene la competencia para pronunciarse sobre su propia competencia, es decir, para pronunciarse sobre su propia jurisdicción. También para pronunciarse sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, validez, invalidez o ineficacia del convenio arbitral y para pronunciarse acerca del arbitraje como vía para resolver la materia controvertida o sobre las materias que serán arbitrables. Con el competence se busca que el arbitraje sea inevitable, incluso ante cuestionamientos por la propia competencia de los árbitros, ya sea por vicios en el convenio arbitral o por problemas en las materias que van a ser arbitrables. Y de esa manera evita que los árbitros se inhiban frente a acciones judiciales promovidas por partes que no respeten el convenio arbitral, que suelen usarse como tácticas dilatorias. Y el juez puede decir que en una medida cautelar al árbitro que no prosiga el proceso arbitral, eso no existe, porque el juez no puede pronunciarse sobre la competencia del árbitro. Por un principio universal, el árbitro es el único que puede pronunciarse sobre su propia competencia. Y tanto es así que al redactarse la ley, en el artículo 41, la ley de arbitraje, nos dice lo siguiente. Artículo 41. Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral. Numeral 1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral, o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impide entrar al fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales. Entonces, este principio está recogido por la ley y se desarrolló con el motivo de que sea el tribunal arbitral el único que pueda decidir sobre su jurisdicción en caso de ellos decían inhibirse o continuar con el proceso arbitral. Ahora, en la práctica lo que sucede muchas veces es que el árbitro va a ser el primer juez de su propia competencia, va a decidir sobre su propia competencia, pero va a quedar, digamos, esta decisión sujeta a la determinación que vaya a ser un juez ordinario respecto a la competencia en un tiempo posterior, si es que si que la parte perdedora quisiera recurrir a la anulación del laudo. No los quiero complicar mucho con eso, pero quiero que se queden con la idea que solo el árbitro o el tribunal arbitral puede decidir sobre su propia jurisdicción.
También hay otro principio, como les mencioné, que es el principio de la separabilidad del acuerdo de arbitraje o la separabilidad de la cláusula arbitral. Este principio nos dice que el acuerdo y la cláusula de arbitraje se considerarán separados e independientes del convenio o el contrato sustantivo que lo contiene. Esta separación se proporciona en casi todas las leyes nacionales e internacionales de arbitraje y otorga la competencia al tribunal arbitral para realizar y resolver cualquier alegación referida a la inexistencia, nulidad y anulabilidad, invalidez o ineficacia que contenga un convenio arbitral, incluso si es que se estuviera controvirtiendo que el contrato mismo es nulo. Esto impide que el Poder Judicial vaya a conocer acerca de la nulidad u otros vicios del contrato principal antes que el propio árbitro, e impide que el Poder Judicial se niegue a que las partes arbitren en caso de deducirse una excepción del convenio arbitral bajo alguna supuesta nulidad o vicio del contrato principal. Y también esto está recogido en el mismo artículo 41, numeral 2 de la ley de arbitraje, que nos dice: el convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un convenio arbitral no implica necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de este. En consecuencia, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a su conocimiento, la que podrá versar incluso sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del contrato que contiene un convenio arbitral. Es decir, acá el convenio, la cláusula de arbitraje cobran vida propia, independiente de la del contrato principal, cosa que si el contrato principal igual fuera nulo, o el tribunal declarara que el contrato era nulo, eh, la cláusula arbitral subsiste el contrato y eso le da poderes, de cierta manera, jurisdicción al tribunal arbitral para poder decidir sobre la nulidad del contrato. Porque, ¿qué pasa? Si el contrato fuera nulo, cualquiera diría que la cláusula arbitral, al ser accesoria a lo principal, sigue la suerte de lo principal. Si el contrato es nulo, la cláusula es nula. Entonces, nunca debió haber habido un arbitraje. Básicamente, esa es la forma de pensar que el principio de separabilidad protege a este acuerdo del contrato principal, cosa que nunca va a haber este escenario en donde si el contrato es nulo, la cláusula arbitral también es nula. Eso es lo que se busca evitar, que el arbitraje sea inevitable. La ley modelo de las Naciones Unidas también nos dice que, en el artículo 16, que una decisión del tribunal arbitral, que el contrato es nulo o sin efecto, no implicará ipso iure la invalidez de la cláusula de arbitraje. La ley francesa también dice que un acuerdo de arbitraje es independiente del contrato al que se refiere y no se verá afectado si dicho contrato es nulo. Eso básicamente son los principios que protegen al convenio arbitral. Ahora, ¿qué pasa si la cláusula arbitral o el convenio arbitral estuvieron mal redactados o mal elaborados? Cuando las partes, de repente por un apuro, elaboran un mal convenio arbitral o una cláusula rápida, generalmente se cometen errores. Eh, y cuando el convenio arbitral está mal redactado, puede poner en peligro la continuidad o el propio inicio del arbitraje. Acá estamos comenzando a hablar sobre las tan famosas cláusulas patológicas, que no sé si en algún momento lo habrán escuchado o leído. Las cláusulas arbitrales patológicas es donde el convenio arbitral inserto en el contrato o en el documento aparte que lo contiene, se considera patológico, ¿no? Debido a que tiene un diseño inapropiado o una redacción imprecisa en los acuerdos de las partes, generando incertidumbre, retrasos y en algunos casos la nulidad del propio acuerdo arbitral.
Como les mencionaba hace unos instantes, la función de la cláusula arbitral es simple, es dejar constancia por escrito que las partes se han sustraído de la jurisdicción judicial y se están remitiendo a un arbitraje. La cláusula arbitral también sirve para regular ciertos mecanismos procesales, como el número de árbitros, el idioma, si es un arbitraje ad hoc, institucional, ley aplicable, idioma aplicable, eh, reglas aplicables al propio arbitraje. Entonces, cuando estamos ante una cláusula patológica, tenemos el caso de que no se ha dejado claro alguna de las características anteriormente mencionadas. Generalmente las cláusulas patológicas suelen manifestarse de diversas formas, tales como falta de claridad en la elección del foro arbitral. Por ejemplo, establecer que una disputa será resuelta por una corte de arbitraje, sin especificar qué institución arbitral es esa, porque no existe una corte de arbitraje. Entonces, si no existe, puede ser que entonces al no existir el contrato, la cláusula arbitral pueda ser declarada nula por el propio árbitro cuando ya decida sobre su propia competencia. O puede ser el caso que haya ambigüedad en la designación del proceso o ambigüedad en la designación de los árbitros. ¿Qué pasa si una de las partes pone con nombre propio la designación de un árbitro? Alonso Bedoya como árbitro. Y cuando se da la controversia, ¿qué pasa si Dios no quiera, yo ya no estoy acá, sufrí un accidente y ya no estoy entre los vivos? Entonces, ¿qué pasa? Solo Alonso Bedoya podía ser el árbitro porque la parte dijo que el árbitro sería Alonso Bedoya. Entonces, muchas veces se cometen estos errores al elaborar la cláusula que puede generar complicaciones. ¿Y para qué complicarnos la vida? Que todo sea sencillo y que vaya de una manera fluida. O pueden ser errores en la denominación de las instituciones arbitrales, pueden decir la Cámara de Comercio Internacional de Lima, no existe esa Cámara de Comercio, o omisiones respecto, no sé, a cualquier aspecto procedimental. Entonces, el problema de las cláusulas o convenios patológicos radica en que dependiendo de qué tan grave es el vicio en la redacción de los mismos, se puede en algunos casos salvar la cláusula arbitral y el arbitraje se puede llevar a cabo, pero en algunos escenarios puede ser el error tan grotesco que no se va a poder llevar a cabo el arbitraje. Muchas veces sucede que las partes dicen que el presente contrato se resolverá, cualquier controversia del presente contrato se resolverá mediante arbitraje ante el tercer juzgado de Lima Norte. Entonces, la finalidad de la cláusula arbitral es excluirse de la jurisdicción del Poder Judicial, pero si estás haciendo referencia al Poder Judicial en la cláusula arbitral, entonces se está generando una contradicción inevitable. Entonces, probablemente esa cláusula patológica no se puede ese convenio arbitral no se puede ejecutar porque ni un árbitro va a querer resolver sobre una controversia que no está clara si las partes querían que fuera arbitraje o Poder Judicial. Entonces, todo va a depender finalmente de qué tan sofisticadas sean las cortes o los árbitros en su pensamiento al momento de decidir sobre estas cláusulas patológicas. Porque comenzar un arbitraje con una cláusula patológica grave puede tener consecuencias graves. Puede llevarse a cabo el arbitraje, el árbitro puede decidir que tiene jurisdicción, puede resolver, emitir un laudo, pero la hora final, una de las partes va vía anulación del laudo al juez y justamente el juez determina que hubo esta patología al inicio del arbitraje y declara que sí hay motivos para anular el laudo y eso finalmente va a terminar perjudicando a las partes. Entonces es innegable que las cláusulas patológicas tienen un impacto en el arbitraje y esto puede traer problemas de incertidumbres y retrasos innecesarios. Eh, a modo de conclusión, les quiero repetir que el convenio arbitral para mí es el corazón del arbitraje. Se dice que el arbitraje tiene como piedra angular la autonomía de las partes para remitirse a arbitraje, pero el corazón es el convenio arbitral.
Y si tenemos una buena cláusula arbitral, no importa que sea sencilla, que tenga 3 líneas, pero que sea clara, eh, va a generar que el arbitraje sea rápido y eficiente. Por lo contrario, si tenemos una cláusula mal redactada, innecesariamente larga, eh, vamos a generar incertidumbres y costos adicionales, e incluso conducir a la propia nulidad del acuerdo arbitral. Y eso sería todo por mi lado en este momento, y me encantaría poder resolver las preguntas que he visto que han ido surgiendo. Muchas gracias, estimado doctor, por su excelente exposición. Sí, justamente en el chat de preguntas, la señorita o señora Diana Córdoba hizo un comentario. Lo que usted indica no está en la línea de la última modificación del decreto número 278/2024, artículo 226, convenio arbitral 226.1. El convenio arbitral forma parte del contrato como una cláusula bajo responsabilidad del titular de la entidad. En los casos en que corresponde al arbitraje institucional en el convenio arbitral, las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral. No sé si Sí, me entiendo gracias, bien. Smith, y gracias a Ayana por su comentario, pero no, yo no me referí en ningún momento a la ley de contrataciones con el Estado. La ley de contrataciones con el Estado tiene un régimen especial que no aplica igual que los arbitrajes comerciales. Esto ha sido más que nada una visión general de lo que es el convenio arbitral y los principios de convenio arbitral en general. Digamos, si es que hablamos de contrataciones con el Estado, hay varios temas que no aplican. No solo eso, ya cada vez hay más limitaciones a que existan arbitrajes ad hoc. eh, no es privado y confidencial el arbitraje, es transparente, los laudos se publican en el portal del Estado, el SEACE. eh, digamos, la piedra angular del arbitraje en contrataciones del Estado no es el consentimiento de las partes, porque no se están sometiendo por voluntad propia a un arbitraje, sino bajo imperio de la ley de contrataciones del Estado, que te dice que es imperativo que cualquier disputa se resuelva mediante arbitraje. Entonces, yo no me he estado refiriendo en forma puntual al arbitraje en contrataciones con el Estado, que tiene un régimen muy particular. Me gustaría que eso sí que constancia. Espero haya quedado todo claro, estimada Diana Córdoba. Y asimismo les invitamos a hacer su pregunta o en su defecto alzando la manita y yo estaré derivando la pregunta al doctor. Estimado doctor, Bueno, como pregunta debe haber anónima, quedado todo bien claro. creo que sí. A ver, tenemos una pregunta anónima. Dice, ¿cuáles son los elementos clave que deben incluirse en un convenio arbitral para que sea válido y eficaz? Sí, primero que nada se tiene que dejar en claro que las partes se someten a un arbitraje, dejar en claro que no será, digamos, no formará parte de la resolución de conflictos el Poder Judicial. Se tiene que dejar en claro básicamente eso, la ley aplicable si se quiere. El número de árbitros no es tan importante, porque finalmente los centros de arbitraje tienen un funcionamiento que, si las partes no dicen cuántos árbitros son, es uno o tres por defecto. Pero lo más importante es simplemente que las partes dejen claro que se están sometiendo a un arbitraje y están excluyendo al Poder Judicial, y que están determinando su consentimiento para someterse a arbitraje. Creo que si tienes esas 2 o 3 cosas, es suficiente. Un convenio arbitral de 3 líneas es más que suficiente, ejecutable, y no hay ningún problema. Obviamente que si es institucional, sí es necesario que se diga ante qué institución se va a llevar a cabo: el CART Amazonas, o el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica.
¿no? Para que no haya problemas a la hora de ejecutar ese acuerdo arbitral. Pero más allá de eso, no hay mayores fórmulas que hagan que un convenio sea más eficaz. Muchas gracias, doctor. Bueno, al parecer quedó todo claro. No veo ninguna consulta ni en el chat. Bueno, de esta manera damos por finalizado nuestra tercera sesión. Y muchas gracias, estimado doctor Alonso Bedoya de Negri, por su disertación y absolución de las interrogantes planteadas. Desde la sede de Amazonas reciba cordiales saludos y agradecemos por su tiempo. Esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. Muchas gracias, estimado Smith. Yo también. Que tengan buena noche todos. Buenas noches, estimado. Hasta luego. De esta manera damos por finalizada nuestra tercera sesión de las actividades académicas del segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, CAR Amazonas. Reiteramos nuestra cordial agradecimiento a nuestro ponente por su gentil disposición y a toda nuestra audiencia. Como ya saben, le hemos enviado el formulario en el chat. Favor de llenarlo para que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Nos vemos en la siguiente sesión.